El diablo siempre quiso destruir la palabra de Dios. Por eso en la historia vemos diversos ataques contra la Biblia. La Biblia fue prohibida, la Biblia fue quemada, la Biblia fue perseguida, la Biblia fue encadenada y aquellos que leían la Biblia fueron torturados. Solo que mientras más restricción se ponía a la Biblia más era divulgada. Entonces Satanás cambió de estrategia. No vale la pena más quemar la Biblia. No vale la pena más perseguir a los que leen la Biblia. Satanás creó una estrategia terrible y esta le funcionó. Y es colocar la Biblia a disposición de todo el mundo. No impedir que la Biblia pueda llegar a las cárceles, puede estar en los hoteles, como Nuevo Testamento, no sé en qué versión, puede estar en las casas como adorno, puede estar abierta en una esquina, pero que no haya tiempo para que las personas puedan leerla. Esa es su primera estrategia, llenar de tantas actividades al ser humano para que no haya tiempo para poder leer la Biblia. Esa estrategia sí le funcionó, más que destruir, quemar, perseguir, esa sí le funciona. Pero hay una segunda estrategia del diablo, y es que él aún no dejó de atacarla. La Biblia hoy sufre un ataque de la cultura posmoderna. ¿Qué cosa es el ataque posmoderno? Es tomar la Biblia y colocar mis preferencias y mis gustos y hacer que la Biblia diga lo que yo quiero que diga. Y eso vemos que cada día se realiza. Por eso cada vez una nueva iglesia, una nueva interpretación, una nueva religión, una nueva cosa, una nueva luz. ¿Por qué? Porque cada uno lee la Biblia no sometiendo su voluntad a Dios, sino pensando en sus gustos y preferencias. Incluso encuentran texto bíblico para todo. Si tú quieres justificar tu pecado con la Biblia, tú puedes. Lo puedes, claro, lo puedes hacer. ¿Cómo? Distorsionando, reinterpretando la Biblia a tu manera. Entonces, ese ataque funcionó tanto que Satanás aplaude cada vez que alguien agarra la Biblia como el periódico y lo lee de manera superficial y lo quiere entender a su gusto. Satanás aplaude. O que tengas una Biblia en casa y que no tengas tiempo para leerla. También Satanás aplaude. Entonces vamos a hablar sobre cómo podemos interpretar las Escrituras, ya que ahí viene el mayor ataque de Satanás. Entonces yo aquí te puedo dar métodos para interpretar la Biblia y todo, pero yo creo que Jesús tiene que enseñarnos cómo. Por eso abre tu Biblia en el libro de Lucas capítulo 24, versículo 27. Jesús me enseña cómo debo leer las Escrituras. ¿Correcto? Vamos al Lucas 24, 27. Estaban camino a Emaús. Jesús entró en una conversación de dos discípulos que no lo reconocieron. Ellos se lamentaban porque Jesús había fallecido. Ellos tenían la esperanza de que resucite y hasta ahí no había resucitado, sin saber de que Jesús ya estaba caminando con ellos. Versículo 27 dice así. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Ojo con esta expresión. La palabra que más se repite es todos. Muy bien. Comenzando por los profetas. ¿Cuántos profetas? Todos los profetas. Comenzando dice por Moisés, luego por todos los profetas. Claro, no puedo decir por todo Moisés porque solo hubo Moisés. Muy bien, comenzando por Moisés. Hago la pregunta, ¿qué libros escribió Moisés? Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Muy bien. ¿Y después qué cosa siguió Jesús? Todos los profetas. Muy bien. ¿Y qué más? Y todas las Escrituras. ¿Excluye alguna cosa Jesús? No. Entonces, aquí yo puedo hasta terminar mi reflexión hoy. Es simple. ¿Cómo interpretar la Biblia? No a la luz de un versículo, sino un versículo a la luz de toda la Biblia. Yo no puedo agarrar un texto bíblico y aquí dice, por ejemplo, voy a tocar la parábola de Lázaro y rico. Aquí dice que el alma está sufriendo. ¿Eso dice toda la Biblia? ¿Eso dice Moisés? ¿Eso dice el Antiguo Testamento? ¿Eso dice Pablo? No, yo no puedo basarme una doctrina en un texto.
No, 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 porque la Biblia se lee en un conjunto. Y esto me enseña Jesús. Jesús, para mostrar de que Él era el Mesías, no tomó un texto, tomó todos los libros de Moisés, 5 primeros libros de la Biblia, todos los profetas y todas las escrituras, que para ese entonces era todo el Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento obviamente se escribe después. Entonces, ¿cómo interpreta la Biblia? Yo al leer un texto bíblico tengo que verlo como un todo. ¿Qué cosa dice el otro profeta? Porque la Biblia no tiene contradicción. ¿Estás entendiendo? Si es que hay un texto que aparentemente contradice, no está contradiciendo. Y yo necesito ampliarlo. No a mi gusto y a mi capricho, sino a lo que dice otro profeta, a lo que dice Moisés, a lo que dice las Escrituras. Y ahí voy a entender que ese texto que aparentemente me creaba confusión, no era confusión, yo le estaba malinterpretando. Porque a la luz de todo, ese punto oscuro se esclarece. ¿Entendiste? Es así como las Escrituras se tienen que interpretar. Y para ello, incluso se ha creado una herramienta llamada hermenéutica. Bueno, no te voy a confundir con términos, pero simplemente para información. Esta hermenéutica se utiliza incluso en otras carreras. Los abogados lo usan. Aquellos que son abogados van a entender mucho mejor este término. Pero, ¿qué cosa es la hermenéutica bíblica? Es leer la Biblia de una manera profunda, haciendo la interpretación correcta. No colocando mis opiniones, sino dejando que la misma Biblia se explique. Es entender lo que el autor quiso decir, no lo que yo quiero decir. Es entender la Biblia como fue escrita. Así yo lo puedo transmitir de manera fidedigna y yo puedo entenderla de una manera relevante. ¿Entiendes? Entonces, ¿cuáles son los principios? Toma lápiz y papel, anota, porque vamos a aprender lo que hizo Jesús. ¿Qué cosa hizo Jesús? Una hermenéutica. Muy bien. ¿Cuáles son los principios para poder leer la Biblia e interpretarlo de manera correcta? Primer principio, la Biblia no enseña dos planes de salvación. No es que en el Antiguo se salvó de una manera, en el Nuevo de otra manera. No es que aquí funciona una cosa, aquí no. No, no. La Biblia tiene una sola teología, un solo plan de salvación, por fe y gracia desde el jardín del Edén. No es que la gente del Nuevo Testamento salva por gracia y el Antiguo... No, no, no. Por gracia todos desde Adán hasta el último hombre. No hay dos teologías. ¿Correcto? Número 2. La Biblia se interpreta sola. Yo no necesito del mayor teólogo. El mayor teólogo me puede ayudar a buscar en la Biblia para interpretar mejor. Claro, para eso existen aquellos que estudian para que me puedan ayudar. Sin embargo, la Biblia se interpreta sola. ¿Qué significa eso? Mira, te voy a dar un ejemplo. Apocalipsis capítulo 12, versículo 3, dice que apareció una señal en el cielo, un gran dragón. Muy bien, yo leo dragón y yo imagino en mi cabeza un dragón. ¿Qué es un dragón? Si yo cierro la Biblia, doy a interpretar como yo quiero. Algunos lo interpretaron. El dragón es el poder comunista. El dragón es... No. Tengo que seguir leyendo. Simplemente porque la Biblia se interpreta sola. Si yo voy al versículo 9 de Apocalipsis 12, encuentro. Entonces fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. ¿Quién me muestra quién es el dragón? Yo no necesito interpretar, simplemente necesito leer todo. Cuando tú lees todo el capítulo, todo el libro y toda la Biblia, allí vas a entender. Hay personas que se basan en un solo texto. Todo lo que entra por la boca no contamina al hombre. Cierran la Biblia y dice, aquí está, puedo comer de todo porque todo lo que entra no contamina. Lee un poquito más. Y no te está dando para que comas de todo. Está Jesús explicando y dando una respuesta porque los discípulos comían pan. No era que estaban comiendo cualquier cosa, comían pan con las manos sucias. Era una explicación. Entonces, si yo solamente leo un versículo sin el contexto, es el pretexto para sacar cualquier herejía. Entonces, la Biblia se interpreta sola. Lee más, lee todo el contexto. Jesús le dijo a Pedro, levántate, mata y come. Aquí dice que todo hay que comer. Lee un poquito más. Está hablando que ellos llamaban inmundos a los gentiles. ¿Entiendes? Número 2. O número 3 ya. Número 1, la Biblia tiene una sola teología. Número 2, la Biblia se interpreta sola. Número 3,
hay que ver el ambiente cultural. Era diferente a nuestro ambiente. El judío no piensa como nosotros del occidente pensamos. La mente del oriental es diferente. Te voy a dar algunos ejemplos pequeños nada más, porque puedo dar muchísimos ejemplos. ¿Por qué es que Lea o Raquel robó los ídolos de su padre? Eso era una costumbre oriental. Porque aquel que tenía los ídolos de la familia, eso no quiere decir que es una lección que yo tenga ídolos. Eso era paganismo, ¿correcto? Pero en su costumbre oriental, ¿qué cosa era? Quien tenía eso, tenía la herencia. ¿Qué cosa quiso tener la hija? La herencia del padre. Por eso es que Labán le persiguió y dijo, ¿cómo es que se va a llevar mi herencia? La herencia que le pertenece a mis hijos, pensando que Jacob lo había robado. Cuando yo entiendo un poquito mejor el contexto en el cual se desarrolla la historia, yo voy a entender mejor la historia. Ellos no comen con cucharas. Para ellos es desaseo comer con tenedor. Ellos comen con la mano. Para nosotros eso puede ser raro. Entonces ellos tienen una mano para comer, una sola mano. Y la otra mano para limpiar de sus necesidades. Especialmente esa es costumbre oriental. Tú no puedes saludar con una mano específica allí. Hay una mano limpia y otra mano que es contaminada. Por eso es que a Jesús le dijeron, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos para comer? Porque ellos no usaban cuchara, no usaban cubierto, no usaban tenedor, usaban la mano. Cuando entendemos mejor eso, entiendo un poco mejor el contexto. Un texto del Antiguo Testamento, maldito el hombre que confía en el hombre. Ahí sale la mujer que un hombre le falló y dice, todos son malditos y nunca más confío en un hombre porque la Biblia dice así. Y allí dice, ya ves, yo te dije, no confíes en nadie, no confíes. ¿Cómo que no confíes en nadie? Las relaciones son en base a confianza. La gente se casa porque confía. El marido debe confiar en la esposa debe confiar en el marido. Ah, no, pero la Biblia dice que es maldito. Pero un momento, lee el contexto. ¿En qué momento se coloca el texto maldito el hombre que confía en el hombre? Dios había dicho al pueblo, ríndanse ante Babilonia. ¿Qué hizo Israel? No vamos a rendir. Vamos a buscar ayuda a Egipto. Y fueron a buscar ayuda a Egipto, para que Egipto les pueda ayudar a sublevarse en lugar de rendirse. Entonces Dios dice al profeta, muy bien, yo les digo que se rindan, pero ellos buscan, en lugar de buscarme a mí ayuda, van a buscar ayuda al faraón de Egipto. Maldito el que confía en el hombre. Ah, ahora se entiende diferente. ¿Me entiendes? Hay que ver el contexto. Y lo mismo yo podría decir por el asunto cultural, cuando Pablo dice que el velo, el cabello de la mujer es un velo y todo eso, y de ahí muchos sacan hasta teología. Veamos el contexto en el cual dice. Número 4. Analiza lo que lee. Cuando leas un texto bíblico, lee varias veces, no una vez. Analiza el texto, el capítulo y si es posible todo el libro. Y hazte las siguientes preguntas. ¿En qué ocasión lo dice? ¿Quién lo dice? ¿A quién lo dice? ¿Hay otros textos bíblicos que pueden corroborar esto? ¿O que me pueden dar mayor luz sobre esto? ¿Qué cosa estoy leyendo? Porque la Biblia tiene prosa, poesía, historia, profecías, evangelios, parábolas y epístolas. Yo no puedo leer la profecía como leo la poesía. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Yo no soy oveja, yo soy ser humano. Es una figura. Apareció un dragón en el cielo, es una figura, porque es un lenguaje apocalíptico. Y las parábolas, lo mismo. Yo no puedo leer las parábolas como leo la historia. Jesús dijo, amad a vuestros enemigos. Alguien escribió y dijo, pastor, yo no puedo amar porque no me nace amar. Es que lee, Jesús lo dijo en forma de una poesía. Amad a vuestros enemigos. ¿Qué significa amar a mis enemigos? No significa mandarle cartitas con corazoncitos. Amar al enemigo es bendecir a los que os maldicen, orad por los que os calumnian y no devolver mal por el mal que te hace. Eso es amar. No significa que tienes que tener el sentimiento, pastor, yo no puedo amar porque no me nace. No significa nacer. Significa no devolver el mal por mal, orad por aquellos que te calumnian y bendecir a los que maldicen. Eso es, analiza, porque eso es naturaleza poética. Mira cuáles son las palabras que se repiten, cuál es el texto que sobresale. Salmo 119 es un acróstico, por ejemplo. ¿Cuáles son las figuras
Observa el lenguaje. La Biblia tiene símil, tiene metáfora, tiene pleonasmo, tiene hipérbole, tiene eufemismo. Tiene todas las figuras que yo debo interpretar y no tomarlo de manera literal. Una símil será como árbol plantado. Yo no soy un árbol. Será como, es una comparación. Y las parábolas. Número 1. Analice el mensaje central. La parábola no es para analizarle por palabra, es para analizar la lección. Cuando Jesús dijo, un buen sembrador salió para sembrar y parte cayó en el camino, vino las aves. Alguien pregunta, ¿cuántas aves eran? ¿Qué importa cuántas aves eran? Porque la lección no era las aves, la lección era el corazón. Entonces tú no puedes ver una parábola y buscar palabra por parábola su interpretación. Tienes que buscar la lección. La parábola del rico y Lázaro. Los dos estaban, uno en el infierno, otro en el cielo. ¿Eso dice todas las escrituras? No dice. Entonces es una parábola. Jesús usó una historia popular para enseñarme una lección. ¿Cuál era la lección? Si es que ellos no entienden a Moisés y si ellos no aceptan a Jesús, tampoco van a aceptar aunque venga un ángel, aunque venga alguien de afuera, aunque alguien se levante de los muertos, no van a aceptar. Busca la lección. ¿Correcto? Otra cosa. Analiza el contenido de la parábola. ¿En qué momento Jesús cuenta la parábola? La historia del samaritano era la respuesta que le estaba dando a un maestro de la ley. Analiza el trasfondo cultural. ¿Qué significa esta palabra para la mente oriental? Analiza el paralelismo. ¿Qué dicen los otros evangelios? ¿Qué dice Pablo sobre esto? ¿Qué dice el Antiguo Testamento sobre esto? Y compara la parábola de manera global. Porque yo no puedo fijar, aquí esta parábola dice así, entonces suficiente, ya elimino toda la Biblia. No. Cada parábola y cada texto de la Biblia se lee a la luz de todas las escrituras. ¿Estás entendiendo? Y después puedo explicarte cómo se lee las epístolas, en fin. Mira, lo que quiero decirte es que cuando vayas a leer la Biblia, anda con una actitud de adoración y de oración pidiendo que Dios te ilumine. La Biblia no se lee como el periódico, se le estudia. Se le estudia. La Biblia primero se lee como remedio. El remedio no te gusta, pero lo tomas porque te hace bien. Pero una vez que tú lees la Biblia, ya no como remedio, no porque te hace bien, sino porque realmente estás interpretando correctamente, se vuelve como la comida preferida. Te da placer, quieres investigar por qué dijo así y qué dijo el otro, y veo una luz mayor. Quiero recordarte que una Biblia empolvada pertenece a una vida destruida. Y una Biblia destruida por tanto usar pertenece a una vida construida. ¿Cómo está la Biblia en tu casa? ¿Cuánto tiempo dedicas? ¿Estás leyendo o de verdad estás estudiando? Hoy te invito a analizar las parábolas, las epístolas, las profecías, el texto que leas, la manera como Jesús nos enseñó. ¿Cómo nos enseñó? A leerlo en un contexto general, como un todo, no como algo específico. Y así evitaremos todas las interpretaciones equivocadas que muchos tienen sobre la Biblia. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Hay tantas personas hoy, sinceras, honestas, que hasta hoy han leído tu palabra, mas a partir de hoy toman la decisión de estudiarla, profundizarse, analizar, para comprender ese mensaje que llega a nuestra vida trayendo esperanza y salvación. Guíanos a través de tu Santo Espíritu para interpretar correctamente tu palabra. Danos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén.